Muchas gracias a todos, en especial a Cristina, que me ha invitado básicamente a dar un poco de insights sobre las aplicaciones de la computación cuántica y sobre todo en el contexto de la industria. Bueno, yo para que me conozcáis un poco, soy físico, soy aquí un poco como el enemigo casi, y soy doctor en física cuántica, y he estado trabajando mucho con tecnologías cuánticas, ¿vale? Y básicamente lo que he estado haciendo en este último año es buscar aplicaciones de la computación cuántica al sector financiero en el BBVA. Entonces, bueno, os voy a tratar de explicar un poco las cosas que yo he visto y las cosas que me parecen así relevantes en apenas 15 minutos, o sea, de forma muy sucinta. Y bueno, antes de hacerlo voy a pasar por encima de algunas cosas que creo que son bastante importantes que entendáis o que hayáis visto, sobre todo para los no iniciados en esto. Es, para empezar, ¿qué es un ordenador cuántico, ¿no? Esto, algo así un poco abstracto que a lo mejor no habéis visto nunca, pues ¿qué demonios es esto, no? Bueno, pues la verdad es que la pregunta no tiene una respuesta única. La primera cosa que a uno se le puede venir a la cabeza es el ordenador ahora mismo más famoso, que es el de IBM, ¿vale? Pero que al mismo tiempo tenemos los competidores como Google o algunas startups como Rigetti. Y bueno, la verdad es que cuando miráis a la fotografía esta, la parte izquierda es, digamos, el envoltorio, este que le han preparado súper guay, que parece como una especie de aspiradora gigante. Y cuando se lo quitáis, pues aparece lo que está ahí al lado, ¿no? Y dices, ¡ay, qué chulo, un ordenador cuántico! Y dices, no, es un refrigerador. Y dices, oh, vale, un refrigerador de dilución se llama, que lo que intenta es bajar la temperatura del chip cuántico alrededor de los 50 milikelvin. Y dices, eso es mucho o poco, pues es más frío que el frío exterior. O sea, estamos hablando no de que haya un poquito de frío, sino que realmente te congela, vamos, o sea, no es para broma, ¿no? Y eso, de hecho, tarda incluso semanas en alcanzar esos estados tan bajos de temperatura. La razón por la que se busca esas temperaturas tan bajas es porque en esos regímenes los circuitos normales se transforman en un estado que se llama superconductor y que tiene una serie de propiedades cuánticas que no tienen los circuitos normales, ¿vale? Y podemos utilizar la tecnología que ya conocemos, la de silicio, para construir esos ordenadores. Por eso tienen tantas ventajas. Pero esto no es lo único. Tenemos, de hecho, antes que IBM, teníamos una cosa que se llama D-Wave, no sé si os suena de algo, que se basa en la misma clase de tecnología, la de los superconductores, pero que es, a diferencia de lo de IBM o Google, que buscan construir una máquina completamente general, aquí lo que se busca es resolver un problema muy específico, un problema específico sobre todo de optimización combinatoria y cuadrática. Es algo parece muy específico, pero que puede englobar un montón de problemas que aparecen en la práctica y que son muy interesantes. Y bueno, si vais a vuestra casa y rompéis la ducha y tenéis 15 millones de pavos, pues os la podéis llevar a vuestra casa, a diferencia de IBM, que está todo en la nube, ¿vale? Vale, aparte de esto, tenemos otras tecnologías que, curiosamente, fueron las primeras propuestas en materia de computación cuántica a nivel de hardware, como pueden ser los iones atrapados, y que, a diferencia de la tecnología, digamos, basada en silicio, aquí lo que consiste es en atrapar unos iones, cosas que luego Cristina os explicará un poco más en detalle, y se hace usando láseres, ¿vale? Esto no es una cosa sencilla. De hecho, cuesta bastante trabajo simplemente el hecho de atrapar un ion y mantenerlo fijo, mucho más el hecho de que interaccionen entre sí de manera controlada, pero hasta ese punto hemos llegado con la tecnología actual, hasta incluso controlar algo tan nimio como puede ser un ion. Y bueno, hay startups muy interesantes como IonQ que están ya ofreciendo algunas propuestas muy interesantes en ese sentido. Y luego, ya un poco para acabar este repaso de tecnologías, pues están los chips fotónicos. Aquí se aprovechan las tecnologías de la luz. La luz, si no lo sabéis, es cuántica. Hay una cosa que seguramente conoceréis como la polarización, esta de las gafas polarizadas y demás. Pues eso, cuando uno se va a las partículas que de alguna manera componen, que son la materia prima de la luz, como son los fotones, uno descubre que puede manejar esas polarizaciones y utilizarlas para codificar información. Entonces, los chips fotónicos justamente tratan de construir o de manejar esas propiedades cuánticas de la luz para hacer procesadores. Y una startup canadiense muy interesante que ha salido hace poco también ofreciendo servicio en la nube de este tipo de chips es Xanadu.
Bueno, todo esto son un montón de tecnologías y dices, bueno, ¿y esto qué tiene todo en común, no? O sea, ¿cuál es el hilo conductor de todas estas tecnologías? Pues el denominador común es que un ordenador cuántico maneja información cuántica, ¿vale? La información cuántica es una generalización de la información clásica, la creada por el padre de la información clásica, que es Claude Shannon. Y igual que en esa teoría tenemos la unidad fundamental de información, que es el bit, aquí tenemos el qubit, ¿vale? Quantum bit. E incluso intentos de traducirlo al español muy cutres, que le ponen el CU. Bueno, eso me parece un poco extraño porque el bit no está traducido al español, pero entonces lo dejamos así, ¿vale? Qubit me parece que más elegante. Y entonces, una vez que conocemos, digamos, las tecnologías, una cosa muy interesante, no he puesto... ¿Cuánto llevo? Vale. Una cosa muy interesante es de todas estas tecnologías que os he enseñado, que realmente son muy dispersas, son muy diferentes entre sí, hay diferentes startups. Hace poco salió una noticia que a mí, desde el punto de vista industrial, me parece muy interesante y muy importante, y que creo que va a empujar también esta industria emergente, que es el anuncio por parte de Amazon de dar un servicio en la nube que van a llamar Amazon Braket, y que va a ofrecer, pues, desde lo que es simulación de ordenadores cuánticos, la posibilidad de crear tus propios algoritmos cuánticos o utilizar los ya más conocidos, y tener acceso a estas diferentes plataformas. En concreto, han llegado a acuerdos, si no recuerdo mal, con Rigetti, con IonQ y con D-Wave. Y me imagino que en algún momento se unirá Xanadu. Entonces, es algo muy interesante porque te permite desde un mismo sitio acceder a todas las plataformas cuánticas conocidas hoy en día. Vale, entonces, hemos hablado de que es un ordenador cuántico, vale, muy bien. ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto para qué narices lo puedo utilizar yo en mi industria, en mi empresa o lo que sea? Pues es una pregunta que se puede contestar desde diferentes ángulos. Voy a tratar de pasar bastante rápido por digamos, las ventajas generales para llegar a cosas más concretas, que es para lo que me ha traído aquí un poco Cristina. Pero así en general, a vista de pájaro, podríamos decir que un ordenador cuántico ofrece ventajas. ¿Ventajas de qué tipo? Pues podríamos estar hablando de ventajas en cuanto a la calidad de las soluciones. Y la calidad se puede referir a muchas cosas dependiendo del problema particular. Si estamos hablando de problemas de optimización, puede ser que encontremos mejores mínimos, cosas que optimizan mejor que otros optimizadores clásicos que podríamos utilizar. O podría ser simplemente la precisión numérica con que alcanzamos una cierta solución, que es la respuesta a una ecuación de entidades parciales. Algo de ese estilo. Y eso está muy asociado, aunque no necesariamente, pero siempre suele estar asociado a la rapidez con que eso se calcula. Porque muchas veces el hecho de que tú puedas calcularlo mucho más rápidamente está asociado en que vas a encontrar mejores soluciones, simplemente por el hecho de que tienes más tiempo para explorar. Y otra cosa que no se suele mencionar, pero que a mí personalmente me parece muy interesante, y en algunos casos incluso más, es que un procesador cuántico ofrece una gran capacidad de eficiencia energética, ¿vale? Entraremos un poquito más en detalle ahora. Y luego, por último, también comentar algo que a mí personalmente me parece que también es muy llamativo y que no hay que desdeñar, es que el hecho de trabajar en esta clase de tecnologías hace que impulse las tecnologías clásicas. O sea, todo el progreso en los algoritmos cuánticos hace que, como supone una forma de entender el mundo totalmente diferente, hace que encontremos nuevas soluciones a viejos problemas, nuevas formas de entender el mundo y nuevos algoritmos que llamamos de inspiración cuántica y que demuestran en algunos casos superar el estado del arte que teníamos. Lo cual es muy llamativo porque incluso en el peor de los casos que digas esto no funciona para nada, pues solo trabajar en esto ya ha creado nuevos algoritmos que son mejores que los que teníamos. O sea que yo creo que ya solo con eso el viaje está mereciendo la pena. Entonces, cuando hablaba de ventajas de calidad o ventajas de rapidez, pues me refiero a que sabemos que para ciertos algoritmos existen soluciones cuánticas que pueden alcanzar la solución, en algunos casos incluso exponencialmente más rápido que la contrapartida clásica. El ejemplo paradigmático es el famoso algoritmo de Shor, ¿no? Es el de factorización de números en primos, que eso es el fundamento del código de encriptación RSA, eso que está por detrás de toda la seguridad en Internet. Entonces, eso clásicamente no se puede resolver en tiempo eficiente, pero sí que conocemos un algoritmo cuántico que, dados los recursos suficientes, podríamos ser capaces de resolverlo.
El otro aspecto de la ventaja energética que comentaba, que es muy interesante, es que las operaciones cuánticas, a diferencia de las puertas clásicas, que probablemente todos conocéis aquí, las clásicas no son reversibles. De alguna manera se pierde información cuando pasas de las entradas a las salidas. ¿De acuerdo? No somos capaces de recuperar esa información y se pierde. ¿Dónde se pierde? ¿Se va a algún sitio? Sí, se pierde en forma de calor y por eso vuestros ordenadores se calientan, ¿vale? Y por eso se necesitan refrigeradores que de alguna manera estabilicen todo eso. Por el contrario, las operaciones cuánticas, que luego os explicará un poco más Cristina, son reversibles y por lo tanto no disipan calor. Es decir, que son eficientemente, desde el punto de vista energético, son muchísimo más eficientes. Y lo que es el consumo energético se concentra más bien en la parte de refrigeración, todas esas cosas que os he enseñado. Vale, un pequeño comentario a algo que seguro que habéis escuchado, entonces ya me lo quito un poco de encima, es el tema de la supremacía cuántica, ¿no? Hablando de estas ventajas, pues es algo que se ha perseguido durante mucho tiempo. La supremacía cuántica, de alguna manera, para que lo entendáis, es un estadio de extrema ventaja cuántica, donde tenemos, o sea, literalmente podemos decir, es la capacidad de realizar una determinada tarea que no pudiera ser ejecutada por ningún ordenador clásico en una cantidad de tiempo razonable. ¿Qué significa razonable? Pues desde luego, décadas esperando a que termine un cómputo no es muy razonable, ni miles de años, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que ha conseguido demostrar, o ellos lo que dicen haber demostrado Google durante este año, que es algo, un hito súper histórico, donde para una cierta tarea ellos calculan que el mayor supercomputador que tenemos hoy en día, el Summit de IBM, tardaría alrededor de 10.000 años frente a los 200 segundos que tarda su procesador de 53 qubits. Y esto, desde el punto de vista energético, también muy interesante, para que veáis esa comparativa, que es lo que consumiría de electricidad ese cálculo sería aproximadamente 4 veces el consumo de electricidad anual de España. O sea que con un pequeño chip nos hemos ahorrado un montón de recursos desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de mantenimiento de instalación o desde el punto que lo queráis mirar. Y otro punto de vista para entender el porqué de la computación cuántica es la propia ley de Moore, que es la que, de alguna manera, no es una ley, es una predicción que se hizo, pero que se ha ido manteniendo muy bien a lo largo del tiempo, y es que es nuestra capacidad de incrementar el poder de cómputo clásico a base de meter más transistores o el doble de transistores en la misma unidad de espacio, ¿vale? Cada 2 años. Es algo que se ha ido manteniendo muy bien, pero ya está, se acabó. Se acabó lo que se daba porque no puedes seguir reduciendo el tamaño indefinidamente, alcanzas el estado, el rango de la física cuántica, el nanómetro, y ahí ya no puedes seguir bajando porque las leyes son las leyes de la física cuántica, las que nos va a hablar un poquito Cristina. Y entonces ahí ya no se puede utilizar más. O sea, si quieres, puedes recurrir a la computación cuántica como recurso y sustitución del incremento del poder de cómputo. Entonces, ya para acabar un poco, y aquí me gustaría explayarme, no sé cuánto me queda. Venga, 3 minutos. Todo esto, de alguna manera, tiene que repercutir a nivel industrial de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son las industrias que se podrían ver beneficiadas de un ordenador cuántico? Pues en realidad son muchas. Otra cosa es que en la práctica vaya eso a suceder, pero en principio podemos vislumbrar bastantes áreas. La más cercana, la que de alguna manera en el tiempo va a ser la primera que se beneficie, son todas aquellas industrias relacionadas con el propio mundo de la física cuántica. Es decir, todas aquellas que de alguna manera tratan de manejar, predecir o diseñar cosas relacionadas con moléculas, con materiales, con átomos. Es decir, estamos hablando del mundo de la química, del mundo de farma, del mundo de materiales, de petroquímica. Todo eso se basa en hacer simulaciones numéricas que son muy ineficientes porque simular esos sistemas cuánticos son muy ineficientes y, de hecho, fue la primera aplicación que se pensó de la computación cuántica, la simulación de esta clase de sistemas. Entonces, de alguna manera, todas esas industrias están de enhorabuena y están deseosas de que los computadores alcancen la suficiente potencia para que ya tengan la capacidad de competir con lo que les ofrece la capacidad de cómputo de un supercomputador. El siguiente paso, más alejado ya del mundo de la física cuántica, sería el mundo de lo clásico, ¿no? Por ejemplo, las finanzas, ¿no? La clase de cosas que hago yo, o el mundo de la logística, donde ya el mundo es clásico. Y tenemos que apañarnos para buscar aplicaciones
que ya son un poco más enrevesadas y que no son tan obvias. Una de las posibilidades es, que es la más realista hoy en día, es el tema de optimización discreta sobre todo. Resumiendo, básicamente tenemos un montón de decisiones a tomar. Desde el punto de vista financiero hay un montón de inversiones que podríamos hacer, desde el punto de vista logístico hay un montón de rutas que podríamos tomar y queremos mejorar la calidad de nuestras soluciones, queremos tomar mejores decisiones, en definitiva. Y un pequeño incremento, una mejora en la calidad de esas soluciones, cuando uno la escala a grandes tamaños, a grandes inversiones, a grandes industrias, pues eso supone un ahorro y un incremento de beneficio también. Hablando de, por ejemplo, reducción de combustible, de uso de combustible o muchas cosas, muchas otras métricas que podáis imaginar, ¿no? Y ya un poco por hacer esa revisión, cada vez estamos ampliando más la ventana del tiempo, podríamos hablar y ya conectarlo con el mundo de la inteligencia artificial, que de alguna manera es posiblemente lo que queda más alejado. Las primeras propuestas en este sentido vienen, por ejemplo, de acelerar algoritmos que son bien conocidos, como por ejemplo los Super Vector Machines o PCA. De alguna manera hay muchos trabajos propuestos para acelerar de forma incluso exponencial, al menos de manera teórica, algoritmos de tipo clasificación o tipo regresión. A mí personalmente lo que más me interesa es las aplicaciones en aprendizaje no supervisado, sobre todo en modelos generativos, donde ahí clásicamente sabemos que incluso después de haber entrenado un modelo es muy difícil hacer predicciones, es computacionalmente costoso. Mientras que con un computador cuántico, que básicamente nos brinda la oportunidad de hacer sampleado de distribuciones de probabilidad bastante exóticas de una manera bastante económica, pues es posible que podamos utilizarlo para crear modelos que serían muy difíciles simularlos de manera clásica, y hay una ventana de oportunidad para ampliar la capacidad de modelar el mundo, de incluso incluir, esto ya un poco especulando, incluso modelos cuánticos que pudieran llegar a explicar mejor cosas que con nuestros modelos clásicos no llegamos a alcanzar. Y un último apunte, aquí estoy hablando de aplicaciones, pero es muy importante diferenciarlo del caso de uso, ¿vale? Todo esto podríamos hablar de potenciales aplicaciones, pero el caso de uso es más cuando ya te metes en harina, cuando bajas al barro y empiezas a decir, venga, estoy en mi industria, estoy en mi banco, estoy en mi lo que sea, y estoy buscando realmente el caso donde esto lo podría aplicar y podría encontrar algún tipo de ventaja. Y ahí es donde realmente aparece lo más complicado, que es incluso más complicado que diseñar un algoritmo cuántico en muchas ocasiones. Es encontrar el caso donde puedes aplicar la tecnología y va a ser realmente rentable utilizarlo. Realmente dices, bueno, ¿esto podría utilizarlo aquí? Sí, pero ya tengo este otro sistema que me lo hace mejor y no veo la necesidad de suplantarlo con un ordenador cuántico. Entonces, encontrar realmente esa killer application, ese caso de uso en tu negocio, en tu industria, que realmente va a ser crucial que en el futuro vayas a necesitar un ordenador cuántico para mantenerte competitivo, es una cosa que requiere no solo del conocimiento de la información cuántica o de la computación cuántica, sino conocimiento de negocio. Entonces, necesitas especialistas en ambos lados, especialistas que sepan, que sean capaces de entenderse y llegar a soluciones, porque ninguno de ellos por separado va a construir seguramente algo muy útil. Hay propuestas por ahí, publicaciones de, por ejemplo, aplicaciones financieras, que luego, si las ves con la lupa de negocio, dices, pues esto no tiene mucho sentido, aunque en primera instancia parecía muy prometedora. Entonces, simplemente un poco dar esa pincelada. Si os ha parecido esto interesante o con potencial, pues ahora os dejo que Cristina os siga contando más de los fundamentos físicos de estos cacharros. Bueno, quien no quería oír cosas de física está a tiempo a oír. Os voy a hablar un minutito, muy rápido, sobre un poquitín de contexto histórico. Esta diapositiva me parece muy interesante porque demuestra la cantidad de científicos muy relevantes, aparte de los no relevantes, pero he marcado una línea en especial, que es la de 1927, que ocurre esto. Esto es una maravilla, esto es histórico, nunca ha ocurrido algo igual. Todos esos cerebros hablando de cuántica. Y de aquí sale la famosa frase en la pelea histórica Einstein versus Bohr, en la cual gana Dios porque
obviamente no se podía jugar con sus dados, en la que discutieron sobre la relatividad, ¿vale? Y compararon la relatividad con los dados. Si alguien tiene curiosidad, que investigue la conferencia de Solvay. ¿Cómo funciona la cuántica? Tengo que hacer varios disclaimers. Primero, muy importante, voy a explicar fenómenos físicos muy complejos que llevan años y años de estudio durante un periodo breve de tiempo. Nada de lo que voy a decir tiene fundamento físico o matemático y si alguien lo afirma y me menciona, voy a decir que mentís todos. Yo no he estado aquí nunca. Segundo disclaimer, para Samuel y para mí es más importante que todo el mundo de la sala salga con una idea clara que con las que queremos explicar. No estamos en una clase de bachillerato y si alguien se pierde en una de las explicaciones que voy a dar, por favor levantar la mano y retrocedo hasta que todo el mundo le quede claro, ¿ok? No tengáis vergüenza, por favor. Es lo que os digo, preferimos esto que acabar la presentación, ¿ok? Y dicho esto, creo que no me dejo ningún disclaimer. ¿Alguien tenía la idea de un átomo como bolitas discretas? ¿No? ¿Sí? Aquí está una foto de un átomo, hecha en 2013. Un átomo es una nube donde no podemos fotografiar la posición exacta de nadie, nunca, excepto el núcleo porque pesa un poquitín más y es un poquitín más lento. Pero eso que se ve ahí alrededor, el halo ese, son los electrones. Esto ya nos da una idea de que olvidaros de la física que conocéis y bienvenidos al mundo de la cuántica, ¿ok? Cosas que podemos medir es esta fotografía, si soy un crack y si tengo una cantidad de dinero impresionante, podré hacer esta fotografía. Si no, olvidaros. Lo clásico, lo primero que se hizo fue la espectrografía, que son estas líneas de colores que veis arriba, que nos da un poquitín la idea de los niveles energéticos. ¿Qué pasa? Que clásicamente se entiende la energía como un continuo. Aquí ya estamos viendo líneas energéticas discretas. Otra vez, la energía no es continua. Bienvenidos a la cuántica. Y lo que hacemos los físicos o los químicos, como yo, lo más habitual es calcular y pasarnos horas y horas calculando con clústeres enormes, gastando una cantidad de electricidad enorme, basándonos en los principios en la ecuación de Schrödinger, que es la que veis abajo. La parte de arriba es en la que tenemos la psi famosa, que es la función de onda, sin desarrollar, y la de abajo es la desarrollada, ¿vale? A partir de aquí surgen estas superficies de energía potencial, la que podéis observar es la del agua. Esta superficie de energía potencial está muy simplificada para que la podáis observar, porque solamente tiene en cuenta una constraint, que es el enlace de hidrógeno-oxígeno solamente tiene una distancia, cuando en realidad tenemos dos enlaces. Estamos simplificando, ¿vale? Bienvenidos otra vez a la cuántica, tenemos que simplificar mucho para entender las cosas. Sigamos. Vamos a hablar del spin. El spin es muy complejo, o sea que aquí es posiblemente donde tendremos que paralizarnos si alguien no lo entiende, por favor. Por un lado, donde vemos la animación es el spin clásico. Todos recordaréis que algún día os han explicado que el spin es rotación. Rotación alrededor de un eje, ¿no? Entonces este spin se entiende muy fácilmente. ¿Qué pasa? Que en el mundo cuántico no es del todo esta rotación. Es con peros, ¿vale? Me explico. El spin cuántico no es un observable, proviene de un cálculo. Es una constante que obtenemos a partir de la resolución de la ecuación de Schrödinger, otra vez. ¿Tenemos evidencias físicas? Sí. Se pueden observar estados degenerados mediante alguna espectrografía muy concreta, pero bueno, esto le atribuimos, simplificando, al spin, ¿vale? Pero el spin no significa rotación, no hemos llegado todavía a ello. En el mundo cuántico, como veis en la segunda figura, ese vector que domina ese teórico giro está situado en cualquier punto alrededor de esa esfera y lo podremos expresar en coordenadas esféricas, ¿vale? Lo que nos complica un poquitín ya su comprensión, ¿vale? Pero está solamente en un punto o rota, prona, es un poquitín confuso, ¿vale? ¿Nos hemos quedado todos con la idea de que spin no es rotación en el mundo cuántico? ¿Podemos seguir? Sigamos.
Hablemos de calcetines y express. Si yo a cualquiera de vosotros os muestro el calcetín que hay en diapositiva y os digo que vayáis a por el segundo calcetín, me lo encontraréis. ¿Por qué? Porque este calcetín tiene una serie de observables. Es un modelo chiruca, gris, con un determinado patrón y de una determinada talla. Y además es el izquierdo. Encontraréis el derecho seguro, dentro de una caja, ¿no? Porque os he dado suficientes observables para que encontréis el pareja. Un poquitín con el entrelazamiento pasa lo mismo. Yo tengo una partícula entrelazada cuánticamente con otra y tengo sus medibles cuánticos, que bueno, son medibles pero de aquella manera. Si alguien en China tiene otra segunda partícula entrelazada cuánticamente con la mía, ese chino me podrá describir la mía perfectamente. ¿Por qué? Porque ambas partículas, esas o n, suponen un sistema cerrado, entre comillas. ¿Qué significa un sistema cerrado? En la termodinámica clásica se nos explica que si cogemos una olla express y le retiramos el peso y la calentamos, sabiendo temperatura, presión y número de moléculas, sabemos el estado de toda la materia que hay dentro de esa olla, ¿verdad? Pues con un sistema entrelazado cuánticamente sucede lo mismo. Conociendo la primera partícula, conozco perfectamente el estado físico de las n restantes, que están entrelazadas cuánticamente con la mía. ¿Está entendido esto? Lo digo porque creo que yo misma tampoco entiendo este concepto. Lo he simplificado demasiado. Quedaros con esta idea, pero no demasiado, ¿ok? Sí. Vale, Cris. Y todo esto, estamos en el Madrid ahí, ¿no? Tendré que ver alguna línea de código, ¿no? ¿Cómo narices programo? Bueno, como os ha venido adelantando Samuel, tenemos que utilizar puertas. Puertas cuánticas, que son como las puertas clásicas, pero especiales, ¿vale? Vamos a hablar en un principio de una puerta que se llama Hadamard. El nombre os puede sonar así un poquitín pretencioso, pero si recordáis la portada de esta presentación, había una representación del gato de Schrödinger. Esta puerta precisamente hace el fenómeno gato de Schrödinger, porque nos produce a partir de un único estado, dos estados equivalentes con la misma probabilidad superpuestos. Significa que nuestra partícula está a la vez viva y muerta. Esta puerta nos sirve para crear n partículas entrelazadas cuánticamente, ¿ok? Y esto viene a colación porque posteriormente, cuando apliquemos otras puertas, como por ejemplo la control NOT o la CNOT, en este caso estamos hablando de una puerta en la que necesitamos implicados 2 qubits mínimo, pero se puede hacer con n, ¿vale? El estado del primer qubit o del input controla el estado del resto de qubits de nuestra puerta lógica, pero también de las entrelazadas cuánticamente. Significa que imaginemos que yo tengo el sistema de la diapositiva. Solamente tengo un input y un output. Yo controlo cómo está la primera puerta y si está en estado 0, a la segunda no le sucede nada. Pero si está en estado 1, cambia el estado de la segunda. Eso es lo que viene a resumir el cuadro grande. ¿Okay? Si os fijáis, siempre que la puerta control esté en estado NOT, que sería el 1, cambia el estado de la segunda. ¿Ok? Pero en este caso, si tenemos en el output entrelazadas 36 partículas, van a cambiar el estado de 36 partículas. Sería algo así como una paralelización, pero en el mundo cuántico. Estoy repartiendo ese cálculo en 36 nodos de cálculo, solo afectando a uno. ¿Ok? Veo demasiadas caras como asintiendo y diciendo, todo bien, Cris. Uf. Me congratula, porque hemos llegado al final y nadie me ha interrumpido. Y esto demuestra que el gato de Schrödinger está más vivo que nunca y que nosotros, vosotros, estamos aquí para cambiar el mundo de la programación y el mundo de la informática.
Muchas gracias.